Sean ustedes bienvenidos a su canal, Métrico 64. Un canal de matemáticas para los estudiantes de matemáticas. Dibujen en su cuaderno un triángulo rectángulo. Ya saben que dos de sus lados son perpendiculares entre sí. O sea, forman un ángulo recto. Si no pueden hacer esto, no podrán entender. Y además, me tengo que ir. Primeramente formemos nuestro triángulo rectángulo, donde tenemos en el triángulo rectángulo dos catetos, el cateto A y B, que están perpendiculares uno del otro, o sea, entre ellos hay un ángulo de 90 grados. La hipotenusa se encuentra opuesta a ese ángulo de 90 grados y los ángulos A y B mayúsculas son los ángulos agudos de este triángulo rectángulo. Recordemos que por teorema de trigonometría, la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo, sea este equilátero, rectángulo, isósceles, etc., la suma de los tres ángulos siempre será de 180 grados. Mencionemos lo siguiente. B es el cateto adyacente al ángulo A. A es el cateto opuesto al ángulo A. Mientras que para el ángulo B, A es el cateto adyacente y B es el cateto opuesto. C, pues, es la hipotenusa, que siempre es mayor que A y mayor que B. Los lados A y B son los catetos del triángulo rectángulo. Y el lado C es la hipotenusa del triángulo rectángulo. La hipotenusa siempre será mayor a cualquiera de los catetos. C es mayor que A y también C es mayor que B en todo triángulo rectángulo. Aquí tenemos de nuevo nuestro triángulo rectángulo. Recordar que B es el cateto adyacente a A y A minúscula es el cateto opuesto al ángulo A. Y A minúscula es el cateto adyacente al ángulo B y B minúscula es el cateto opuesto al ángulo B. C, pues, es la hipotenusa. Esto tómenlo en nota para que entiendan la siguiente explicación. El seno de un ángulo es la primera función trigonométrica, es la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. En el caso del ángulo A, el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. O sea, seno del ángulo A es igual al cateto opuesto A dividido entre la hipotenusa C. El seno del ángulo B sería igual a su cateto opuesto B dividido entre la hipotenusa C minúscula. El coseno de un ángulo es la segunda función trigonométrica, es la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. En el caso del ángulo A, su coseno será igual a B dividido entre C. Y el coseno del ángulo B sería igual a, que es su cateto adyacente, dividido entre la hipotenusa C. Coseno de A igual a B entre C, siendo B el cateto adyacente. Y coseno de B mayúscula igual a entre C. La tangente es nuestra tercera función trigonométrica. La tangente de un ángulo es la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Tenemos que ubicar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente a un ángulo. La tangente del ángulo A sería igual a su cateto opuesto entre su cateto adyacente. Y la tangente del ángulo B sería igual a su cateto opuesto, que en este caso es B, dividido entre su cateto adyacente. Observen que la tangente de A y la tangente de B son inversas una de la otra. O sea que invertimos a B, lo ponemos arriba, y a lo ponemos abajo,
y tenemos la tangente del ángulo B. Continuamos con esta interesante explicación de las funciones trigonométricas. Pues bien amigos, hemos llegado a la parte que me gusta más, las animaciones en GeoGebra, un programa interesante que sirve para enseñar y aprender matemáticas. Hemos dibujado dentro de GeoGebra este triángulo rectángulo que tiene las siguientes dimensiones. A igual a 4 unidades. Estas pueden ser centímetros, milímetros, pulgadas, etc. B igual a 3 unidades. Ambos están perpendiculares, o sea, a 90 grados. Y la hipotenusa, C igual a 5. Catetos A y B de 4 y 3 unidades. El ángulo A mayúscula 53.13 grados. Vamos a observar las funciones trigonométricas en la tabla derecha, en la cual GeoGebra ya ha hecho los cálculos. Los cálculos los ha hecho basados en las siguientes fórmulas. Seno de A igual a entre C, o sea, cateto opuesto entre hipotenusa. En otras palabras, 4 dividido entre 5. Y fácilmente sabemos que 4 entre 5 nos da 0.8. El seno de A es 0.8. 0.8 unidades que no son unidades. 0.8 es solamente un número. Coseno de A igual a 0.6. ¿Por qué? Porque dividimos B igual a 3 dividido entre C igual a 5. Coseno de A es igual a B entre C, o sea, 3 dividido entre 5, y esto nos da 0.6. Si B son milímetros y C también, por consecuencia, son milímetros, al dividir milímetros entre milímetros, se cancelan los milímetros y solamente se conserva el número, en este caso, 0.6. La tangente del ángulo A igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto opuesto es 4 y el cateto adyacente es 3. 4 tercios nos da 1.3333. Estas funciones son para el ángulo A. Y para el ángulo B observamos que el seno de B es 0.6, coseno de B 0.8, tangente de B 0.75. El seno de B se calcula dividiendo el cateto opuesto a B, que es 3, entre la hipotenusa, que es 5, 3 quintos, y 3 quintos es 0.6. El coseno de B es el cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, 4 dividido entre 5. 4 quintos, esto es 0.8. La tangente de B es el cateto opuesto, que es 3, entre 4, que es el cateto adyacente a B. 3 cuartos, por fracciones sabemos que 3 cuartos es equivalente a 0.75 en decimales. Aquí tenemos los valores del cateto A, 4, 3 y 5. Ahora observemos cómo cambian estos valores al cambiar el tamaño de los catetos. Voy a cambiar el cateto B, lo elijo y lo cambiamos. Miren, lo llegamos hasta 4. En este caso, 4 y 4. Ambos catetos son iguales y por lo tanto la tangente del ángulo A, que es 4 entre 4, o sea, cateto opuesto entre cateto adyacente, nos da 1. Tangente de A es 1. Y tangente de B, pues también será 1, porque los catetos son iguales. Y al obtener el seno de A, que es 45 grados, dividiremos 4 entre 5.65 y nos arroja un valor de 0.7071. Y el coseno, que también es 4 entre 5.65, también será de 0.7071. Observemos que los ángulos también son iguales, en este caso 45 grados. Y aquí fácilmente podemos corroborar el teorema que nos dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo, sea rectángulo, sea isósceles, sea equilátero,
sea escaleno, cualquier tipo de triángulo, la suma de sus ángulos internos siempre será igual a 180 grados. 45 más 45 son 90, más 90 son 180 grados. Y observamos que el cateto A vale 4, del lado derecho aquí en la tabla. Cateto B vale 4 y la hipotenusa 5.65. Vamos a hacer crecer el valor de el mismo B. Y miren cómo cambian los valores. El ángulo A va disminuyendo, 33, 32. Y el ángulo B va en aumento, 57, 58, 60, 62. Observen cómo el ángulo B va en aumento. Disminuyamos ahora este cateto, el cateto B, y observamos cómo se va acercando este vértice al vértice correspondiente a los 90 grados. Mi pregunta es, ¿qué pasará con las funciones trigonométricas cuando el vértice del ángulo A se encuentre con el vértice del ángulo de 90 grados? Pues el valor de B va a ser 0. ¿Y qué pasará con la tangente? La tangente del ángulo A, si dice que es la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si la división es un número entre 0, pues esto, por definición matemática, cualquier número dividido entre 0, bueno, cualquier número mayor que 0, dividido entre 0, nos da infinito. Observemos qué pasa aquí, en la tangente de A, que actualmente dice que vale 5. Sigamos observando aquí, en la tangente de A. Miren cómo va en aumento. La tangente de A vale 20. Y ahora, infinito. Infinito. ¿Por qué? Pues pasa que B vale 0 y que el triángulo rectángulo se convirtió realmente en una línea. Por eso aquí nos dice que el ángulo A, pues para GeoGebra es indefinido. Nosotros podemos decir que el ángulo A, pues vale 90 grados. Y nuevamente, la tangente de 90 grados será infinito. Nuevamente lo regresamos, lo volvemos a hacer grande. Y ahora vamos a modificar la altura de este triángulo rectángulo, modificando el tamaño de A, menos, cada vez menor, y aumentándolo cada vez mayor. Y observen la maravilla de este programa GeoGebra, que tiene integradas las fórmulas dentro de esta tabla y también tiene integrado el dibujo. Y podemos observar y entender dinámicamente los cambios de los valores de las funciones trigonométricas tanto de A como para B. Y aquí también me hago una pregunta. ¿Qué sucede si el vértice B se encuentra con el vértice del ángulo de 90 grados? ¿Qué pasaría? Pues A llegaría a valer 0 y el seno de A sería 0 sobre cualquier número. Y 0 sobre cualquier número nos da 0. Observemos aquí en esta parte el seno de A. A vale 15 grados actualmente, pero lo voy a reducir gradualmente. Y observamos cómo cambia el seno de A y el ángulo ya disminuyó a 9 y el seno disminuyó a 0.16, seno de A 0.11, seno de A 0.05, el ángulo tan solo es de 3.17 grados, 3.18 redondeando, y le daré un toque más y ahí lo tenemos. 0 grados, se convirtió en una línea y entonces el seno de 0 grados pues es 0 y el coseno ahora vale 1. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente y la hipotenusa se juntaron y tomaron el mismo valor. Observen, C vale 3.6 y B también 3.6. Cuando dividamos B entre C, esto nos va a dar 1. El coseno de 0 es 1. Y la tangente de 0 será 0. ¿Por qué? Por definición, la tangente del ángulo A es A sobre B, o sea, 0 sobre 3.6. Y 0 entre cualquier número mayor de 0 nos da siempre 0.
y tenemos estos valores, 0, 1 y 0. Y observen que para el ángulo B, que lo considera indefinido, seno de B es 1, o sea, estamos dividiendo B entre C. Estamos hablando de el seno de 90 grados. Coseno de B es 0 y tangente de 90 es infinito, como lo hemos dicho anteriormente. Y bueno, seguimos jugando y observamos cómo cambian los valores de las funciones, cómo se acerca al vértice y cómo se aleja. Y también en el otro cateto. Miren qué bonito. No se olviden de regalarme un like, de suscribirse a mi canal. Soy Fernando, mi canal Métrico64, un canal de matemáticas para los estudiantes de matemáticas. Si tienen alguna duda, déjenla aquí abajo escrita y en la brevedad les responderé. Ha sido un gusto y nos vemos a la próxima.